Derivadas sucesivas. La derivada de una función es también una función y puede ser derivada. Si continuamos con el proceso, tendremos que la derivada de la primera derivada se llamará segunda derivada de la función original. La derivada de la segunda derivada se llamará tercera derivada, función original, y así sucesivamente hasta la enésima derivada. Este proceso se denomina derivadas sucesivas de una función o derivadas de orden superior. Tenemos la siguiente función algebraica. Y es igual a 6x al cubo más 2x cuadrada menos 5x más 8. Vamos a obtener la primera derivada y derivamos como de costumbre. Vemos que la primera derivada es igual a 18x cuadrada más 4x menos 5. Ya sabemos que multiplicamos el 3, que es el exponente, por 6 y le restamos 1. 2 lo multiplicamos por 2 y le restamos 1 en el exponente. La derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada de 8 es 0. ¿Qué pasa si nos solicitan la segunda derivada? Bueno, vamos a sacar la derivada a la primera derivada para obtener la segunda derivada. Es decir, y b' es igual a 36x más 4. 36x es la derivada de 18x cuadrada y más 4 es la derivada de 4x. Obviamente la derivada de menos 5 es 0. Nos piden la tercera derivada. Lo que tenemos que hacer es derivar la segunda derivada. Para la tercera derivada tendremos y3 es igual a 36. La derivada de 36x es 36. La derivada de 4 es 0. Así que la tercera derivada va a ser igual a 36. Para una cuarta derivada tendremos que dejar la derivada de 36. La derivada de 36 es igual a 0. Y esa sería hasta aquí llegaría la cuarta derivada de esta función algebraica, hasta 0. Tenemos, por ejemplo, esta función algebraica con exponentes más grandes. Nos piden determinar la derivada. En este caso vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a seguir derivando hasta que tengamos 0. La función es 2x elevado a la 9 más 3x a la 8 más 5x a la 7 más 2x a la 6. La primera derivada sería 18x a la 8 más 24x a la 7 más 35x a la 6 más 12x a la 5. Sería la primera derivada. La segunda derivada tendríamos que derivar la primera derivada y obtendremos 144x a la 7 más 168x elevado a la 6 más 210x a la 5 más 60x a la 4. Podemos aún obtener la tercera derivada. La tercera derivada sería 1008x a la 6 más 1008 igual x a la 5 más 1050x a la 4 más 240x a la 3. Todavía nos alcanza para una cuarta derivada. Aquí le pongo un 4. Y sería la cuarta derivada, que bueno, se va haciendo más grande. 6048 x a la 5 más 5040 x a la 4 más 4200 x a la 3. Aquí son 720 x al cuadrado. Y aún así podemos obtener la quinta derivada. La quinta derivada, pongo y con 5, la derivada de esto que
tenemos arriba, 6048 x a la 5 sería 30.240 x ahora a la 4, le restamos 1. Luego tendríamos 20.160 x a la 3, 12.600 x al cuadrado más 1440 x. La sexta derivada sería 120.960 x a la 3 el cubo más 60.480 x cuadrada más 25.200 x más 1440, que es la derivada de 1440x. Todavía no se alcanza una séptima derivada. La séptima derivada sería del primer término 362.880 x cuadrada 120.960 x más la derivada de 25.200 serían 25.200. Todavía nos alcanza una octava derivada. La derivada de esta primera función sería de 36.000, serían 725.760 x más la derivada de 120.960x, 120.960 en la x. Y por último nos alcanza una novena derivada. La derivada de este de acá arriba, el primer término, serían 725.760. Y una décima derivada, pues bueno, la derivada de esta constante pues sería 0. Y de esta manera derivamos, en este caso, una función algebraica. Podemos obtener la primera derivada, la segunda derivada, tercera derivada, y así podemos ir derivando de acuerdo a lo que nos vayan solicitando. Si nos solicitan la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta. No es muy complicado este proceso. Este procedimiento es muy sencillo. Solamente es ir derivando, como ya sabemos. Las funciones algebraicas son muy sencillas de derivar. Cuando nos soliciten determinar derivadas de funciones un poco más complejas, más complicadas, es donde el asunto se vuelve laborioso, pero si seguimos las reglas de derivación no va a haber ningún problema. En este caso vamos a encontrar la segunda derivada de esta función. Es una función de tipo racional, 5 más 2x, la raíz cuadrada de 5 más 2x. Y lo vamos a ir haciendo por pasos para poder derivar esta función siguiendo las reglas que ya conocemos. El primer paso que tenemos que hacer para poder derivar una función de este tipo con raíz, una raíz cuadrada o raíz cúbica, es convertirlo a exponente fraccionario. Y tenemos que recordar que la función que se encuentra dentro de este signo de radical, este radical acá, nos determina el exponente al cual está elevada esta función adentro. En este caso no vemos un exponente, pero sí se encuentra elevado un exponente, que en este caso particular es un 1. Aunque no lo veamos acá, hay un 1. Toda esta función está elevada a la 1. Y el radical, en este caso le estamos sacando una raíz cuadrada. No vemos un número en la parte de acá afuera, pero cada vez que veamos una raíz que no tenga número acá afuera, significa que es una raíz tipo cuadrada. Por lo tanto, tenemos que convertirlo a exponente fraccionario. Entonces, buscamos esta equivalencia. Y raíz cuadrada de 5 más 2x es lo mismo que y igual a 5 más 2x elevado a la 1 medio. Estamos convirtiendo exponente fraccionario. En nuestro primer paso, aún no hemos derivado. Estamos convirtiendo exponente fraccionario. Entonces ya podemos derivar, porque podemos tratar este exponente que tenemos acá arriba como pues, un exponente entero,
Seguimos las mismas propiedades del exponente entero. Entonces, derivamos. El exponente que tenemos en la parte de acá arriba lo bajamos como un medio y seguimos la regla que tenemos para la derivación. Al exponente le restamos 1. O sea, a un medio le vamos a restar 1 y multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Acuérdense que utilizamos regla de la cadena. Nos dice que tenemos que derivar la función que se encuentra adentro del paréntesis. En este caso, pues 5 más 2x, su derivada vendría siendo 2, porque la derivada de 5 es 0, la derivada de 2x es 2. Entonces este 2 se mantiene como tal. Y hacemos esta operación en el exponente. A un medio le vamos a restar un entero. Lo podemos hacer de esta manera. Un medio le restamos 2 medios. 2 medios es un entero. Entonces, un medio menos 2 medios nos va a quedar menos un medio. Si a uno le quito 2, me va a quedar menos 1. Y los denominadores queda igual el denominador en la parte de abajo, siguiendo las reglas de las fracciones. Por lo tanto, tenemos que y', o sea, la primera derivada, es igual a un medio de 5 más 2x elevado a la menos un medio por 2. Ya hasta aquí estaría la derivada. Vamos a hacer algunos ajustes nada más. Lo que podemos hacer es que este 2 que se encuentra acá, es posible que multiplica este coeficiente. Este 2 se multiplica a un medio. Y podemos observar que este exponente es negativo. Por lo tanto, para convertirlo a exponente positivo, lo que tenemos que hacer es cambiarlo de posición. En este caso está en el numerador. Lo que tendríamos que hacer es bajarlo al denominador, es decir, que se quede al lado del 2 para que el signo cambie. Lo hacemos y tenemos como resultado esto, 2, este 2 que está multiplicando un medio, el 2 de abajo y 5 más 2x elevado a la 1 medio. El 1 medio que era negativo se convirtió a positivo. ¿Okay? Hasta aquí estaría la derivada. Seguimos haciendo ajustes. Vemos que el exponente es fraccionario, por lo tanto lo podemos convertir a radical. Es decir, con raíz. Acordándonos que el numerador nos determina el exponente dentro de la función que se encuentra dentro del radical. Y el denominador nos indica si es una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, etc. En este caso, como tenemos un 2, va a ser una raíz cuadrada. Por lo tanto, nos quedaría así. Y es igual a 2 entre 2 y 5 más 2x a la 1 medio nos queda como la raíz cuadrada. Aquí le vamos a poner un 2 en la parte de arriba señalando que es raíz cuadrada y acá un 1 para indicar que es el numerador. No es necesario ponerlo, pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Como último paso, el 2, este 2 que tenemos acá arriba lo podemos dividir entre este 2 o decimos que se elimina. 2 entre 2 nos da 1, se elimina. Y al final nos queda esto, 1 entre raíz de 5 más 2x, y hasta aquí llegaría la primera derivada de mi función. Tenemos esto que es la primera derivada de mi función, nos piden la segunda derivada de mi función. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir el denominador a exponente fraccionario. Estamos viendo que está en forma de raíz cuadrada, entonces lo convertimos a exponente fraccionario. Es el primer paso que tenemos que hacer. Tenemos 1 entre 5 más 2x elevado a la 1 medio. Hasta acá podríamos encontrar la segunda derivada. Vemos que para poder encontrar la segunda derivada nos encontramos con una división de funciones. Es decir, acá arriba tenemos una función que bueno, en realidad es una constante, pero vamos a tratarla como una función para entender bien el concepto que vamos a utilizar y la regla que vamos a utilizar. Y aquí abajo también tenemos una función. Entonces, para que yo pueda encontrar la derivada de una división de funciones, tenemos que recurrir a una regla o una fórmula para poder dividir, para encontrar la derivada de una división, que sería esta. U sobre b es igual a la función de abajo por la derivada de la función de arriba menos la función de arriba tal y como está por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. Esta regla o fórmula de derivación ya la habíamos visto, solamente la estamos rescatando para que lo podamos emplear al momento de realizar esta derivada de esta división que tenemos acá. Entonces,
Nos queda de la siguiente manera. Tenemos esto y tenemos que identificar cuánto vale u, cuánto vale b para poder sustituirlo en esta fórmula de derivación. U va a ser mi función que se encuentra arriba, que va a ser 1, y b va a ser mi función que se encuentra en la parte de abajo. Lo puse con colores para identificarlo. Entonces lo que hacemos es identificar mi u, que es 1, mi b, que es 5 más 2x elevado a la u medio. Tengo que encontrar mi du, porque es lo que me piden mi derivada de u. Mi derivada de u en este caso es 0, porque la derivada de una constante es 0. Y mi derivada de b tengo que obtener ¿cómo? Pues bueno, utilizando mi exponente que tenemos acá arriba. Ese exponente lo vamos a tratar como un exponente entero. Vamos a derivar como sabemos. La derivada de b nos quedaría así: 1 medio de 5 más 2x elevado a la 1 medio menos 2 medios por 2. Este 1 medio que tenemos acá arriba, lo único que hicimos fue bajarlo. Nos da este 1 medio de acá. Y el exponente, que es 1 medio, le restamos 1, como ya sabemos. A 1 medio le estamos restando 2 medios, que es un entero. A 1 medio le quito 2 medios, me va a dar menos 1 medio. A 1 le quito 2, me queda menos 1. Y se multiplica por la derivada de la función que tenemos entre paréntesis. 5 más 2x, su derivada es 2. Por lo tanto, nos queda esto. db va a ser igual a 1 sobre 2 por 5 más 2x elevado a la menos 1 medio por 2. Hacemos algo similar. En el ejercicio anterior multiplicamos 2 por la fracción. Es decir, multiplicamos 2 por 1 medio, nos va a quedar 2 medios. Y este exponente que tenemos negativo lo podemos pasar acá en el denominador para cambiarle su signo. Estamos aplicando la inversa a un exponente de tipo negativo para cambiarle el signo, para que se nos facilite. Y aquí tenemos esto, tenemos el 2, tenemos un 2 acá abajo que obviamente se pueden eliminar. El exponente se volvió positivo, lo convertimos inmediatamente a raíz y la derivada de b es igual a 1 entre raíz de 5 más 2x. Hasta acá llevamos la derivada de b. Retomando, tenemos esta regla de derivación, ya conocemos cuánto vale u, ya sabemos que la derivada de u es 0, ya conocemos b, que es 5 más 2x a la u medio, ya conocemos la derivada de b, que es lo que acabamos de encontrar, 1 entre raíz de 5 más 2x. Lo único que queda es sustituir en la regla general que tenemos acá, y sustituimos primero b multiplicado por du, es decir, mi b, que viene siendo este, multiplicado por du, que es 0, y menos u por la derivada de b, que viene siendo esta. U es 1 y db viene siendo. Solamente tenemos que acomodar y nos queda de la siguiente forma. Nos queda b, que es 5 más 2x, 1 medio, que es lo que tenemos acá arriba. Lo único que estamos haciendo es que esto lo estamos expresando como forma de raíz. Acuérdense que 5 más 2x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de 5 más 2x. Al fin y al cabo se va a multiplicar por la derivada de u, que es 0. Esto obviamente se va a cancelar, nos va a dar 0. Menos, según la fórmula, u, que es 1, que vamos a multiplicarlo por la derivada de b, que es 1 entre raíz de 5 más 2x. Tenemos acá. Y todo esto entre b al cuadrado. Tenemos acá 5 más 2x a la 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de 5 más 2x, lo elevamos al cuadrado. Este 2 que tenemos acá es por este 2 que nos indica la fórmula. ¿A qué es igual esto? Bueno, se eliminó esta función con 0 y nos queda menos esto mismo, 1 entre raíz de 5 más 2x entre 5 más 2x. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos nosotros acá una raíz cuadrada. Si una raíz cuadrada lo elevamos al cuadrado, inmediatamente se cancelan. Y obviamente se cancela la raíz, se cancela el cuadrado y nos queda 5 más 2x.
Vamos a realizar una siguiente operación. Hasta acá ya encontramos la segunda derivada, pero bueno, vamos a aumentar y tratar de poner algunas estrategias algebraicas para que se vaya reduciendo. Acá tenemos una división de fracciones que nos queda 1 entre raíz de 5 más 2x entre 5 más 2x. Para que yo pueda hacer esta división de fracciones, el denominador lo convierto en una fracción y se convierte en fracción solamente escribiéndole un 1 abajo. Entonces tenemos esta división de fracciones. Para poder realizar la división de fracciones, multiplicamos de esta manera, se le llama la regla del sándwich. Multiplicamos numerador, que es acá, por el denominador de la función de abajo, de la fracción. Multiplicamos luego lo que se encuentra dentro, es decir, el denominador de la fracción de arriba por el numerador de la fracción de abajo. De multiplicar 1 por 1 nos va a dar 1. Y a multiplicar 5, o raíz cuadrada de 5 más 2x por 5 más 2x nos da esto que se encuentra en el denominador. Estos dos, esto de acá arriba, de acá abajo, perdón. Y 1 por 1 es lo que vamos a escribir acá arriba. 1 por 1, 1. Y nos queda por lo pronto esta multiplicación en el denominador. Nos queda de esta manera. Y bueno, vamos a tratar de reducir esta multiplicación. Resulta que 5 más 2x lo podemos expresar en forma de fracción, y 5 más 2x, que existe acá, también lo podemos expresar como un exponente fraccionario. Y nos queda de la siguiente manera: 5 más 2x lo elevo a la u medio. ¿Por qué? Porque estamos representando esta función 5 más 2x, raíz de 5 más 2x, como exponente fraccionario. Corresponde este. Y 5 más 2x no está elevado aparentemente a nada, pero lo podemos representar como un exponente fraccionario, que es 5 más 2x elevado a la 1 entre 1. ¿Por qué? Porque 1 entre 1 nos va a dar 1, y 5 más 2x a la 1 pues es lo mismo 5 más 2x. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Para que los exponentes los podamos sumar. Tenemos algo llamado base, tenemos la misma base que es 5 más 2x, y cuando tenemos la misma base, la ley de los exponentes nos indica que podemos nosotros sumar los exponentes. Tenemos un medio y tenemos 1 entre 1. Entonces podemos sumar un medio más 2 medios. ¿Por qué 2 medios? Porque 1 sobre 1 es igual a un entero. Y 2 sobre 2 es lo mismo, es un entero. Pero yo lo convierto en 2 medios, que finalmente es un entero, porque lo quiero en términos de del denominador 2. Yo quiero que se conserve el denominador 2 para que sea mucho más rápida la fracción. Cuando tenemos el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos, o por la operación que sea, en este caso sumo o resta, los numeradores. En este caso, como es suma, simplemente sumamos 1 más 2 y nos queda 3, y se conserva el denominador. Nos quedan 3 medios. Por lo tanto, nos queda al final 1 entre 5 más 2x elevado a la 3 medios. Y como último punto, convertimos este exponente que es fraccionario en forma de radical, y nos queda al final la segunda derivada de la función. Nos quedaría menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5 más 2x elevado al u. De esta manera estaríamos obteniendo la segunda derivada de la función. Vamos a ver otro ejemplo que nos pide determinar la segunda derivada, y muchas de las veces se complica la obtención de la segunda o incluso de la tercera derivada de funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, es decir, de funciones trascendentes. Se complica un poco porque sí requiere un proceso muy delicado, y que lo vayamos haciendo a conciencia. En este caso vamos a ver un ejemplo, y siguiendo los pasos muy a detalle y teniendo mucha precaución, es posible realizarlo sin ningún problema. Tenemos en este caso y igual a 2e elevado a la 5x multiplicado por seno la 3x. Tenemos una multiplicación de dos funciones trascendentes. Como tenemos una multiplicación, es necesario que nosotros obtengamos este resultado a través de una regla, una fórmula de derivación. La fórmula que vamos a utilizar es esta, u por b. La fórmula nos dice que multiplicamos la primera función, y esta es la segunda función. Multiplicamos la primera función por la derivada de la segunda,
más la segunda función por la derivada de la primera función. Para tal efecto lo que necesitamos es conocer mi u, conocer mi v, conocer mi du, que es la derivada de mi primera función, conocer mi dv, que es la derivada de la segunda función. Identificamos y vemos que mi primera función será esta, 12 a la 5x, que le vamos a llamar u. V va a ser mi seno de 3x, vendría siendo esta mi segunda función. Esta va a ser mi u, esta va a ser mi v. Obviamente vamos a necesitar du, que viene siendo la derivada de la primera función. Para la primera derivada de la función tenemos que la fórmula me dice que al derivar una función de tipo exponencial elevada a una función es igual a la misma e elevada a la función por la derivada de u. Esta fórmula de derivación la vimos con el tema de funciones trascendentes. Para poder derivar seno de 3x, sabemos que la derivada de seno de una función va a ser igual a coseno de la función por la derivada de la función. Entonces vamos a derivar mi primera función, que es 12 a la 5x, y el resultado va a ser 12 a la 5x, que es la misma función exponencial que tenemos acá, por la derivada de u. Acuérdense que mi u es 5x, mi derivada de 5x, ¿cuánto es? Es 5, por eso se multiplica por 5. Obviamente tenemos acá un coeficiente 2 y tenemos ahora el coeficiente 5. Estos dos números se pueden multiplicar, y al multiplicarse nos da 10e a la 5x, y aquí ya obtuvimos mi du, mi derivada de mi primera función. En el segundo caso vamos a utilizar la derivada de seno de la función, que ya sabemos que va a ser coseno de la función por la derivada. Nos queda de la siguiente manera: la derivada de seno de 3x va a ser igual a coseno de 3x por la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Entonces este 3 lo podemos pasar acá adelante y pues obviamente nos queda la derivada de seno de 3x, o la dv, es igual a 3 coseno de 3x. Ya tenemos u, ya tenemos du, ya tenemos v, ya tenemos dv, y lo podemos ver acá de manera resumida: u, du, v y dv. Lo que hacemos ahora va a ser sustituir en mi fórmula. Sustituimos u, sustituimos dv, sustituimos v y sustituimos du. Y lo hacemos por partes. Primero, u, ¿cuánto vale? 12 a la 5x. ¿Cuánto vale mi dv? Mi dv vale 3 coseno de 3x. Más, me pide mi v, que es seno de 3x. Y me pide mi du, que es 10e a la 5x. Y hasta acá ya estaría derivado. Hacemos unos pequeños ajustes. ¿Cuáles serían? Acá tenemos un 2 como coeficiente, tenemos un 3 como coeficiente, estos dos se pueden multiplicar. Y del otro lado pues nada, queda igual, no tenemos otro coeficiente. Este 10x lo va a conservar su 10. Seno de 3x no tiene un coeficiente, por lo tanto la primera derivada de esta función nos quedaría así: 6e a la 5x coseno de 3x más seno de 3x por 10e a la 5x. Hasta acá estaríamos obteniendo la primera derivada de mi función. Me piden segunda derivada, por lo tanto esta función la voy a volver a derivar. Es importante que nosotros identifiquemos cuál va a ser mi primera función y mi segunda función. Vemos que acá tenemos, para sacar la segunda derivada necesitamos multiplicar esta función por esta función, y esta función por esta función. Es decir, vamos a sacar la derivada por partes. Vamos a primero derivar lo que se encuentra en rojo, 1 por 2, y luego vamos a sacar la derivada de la segunda multiplicación de funciones, que es seno de 3x por 10e a la 5x. Lo hacemos por partes y lo tratamos de hacer de manera directa. Ya sabemos que en este caso esta va a ser mi u, esta va a ser mi v o mi primera función, y esta va a ser mi segunda función. Lo que está en rojo vamos a hacer primero. Entonces la segunda derivada me quedaría así. Sabemos que la fórmula me dice que es la primera función, o sea mi u, por mi derivada de la segunda función. En este caso mi segunda función es coseno de 3x. Su dv, su derivada,
la derivada de coseno de una función, según la fórmula, la derivada de coseno de una función debe ser menos seno de la función, que es menos seno de 3x, por la derivada de la función, que es la derivada de 3x, que sería 3. Entonces mi db sería menos seno de 3x por 3. Más. Seguimos en las funciones que se encuentran de rojo. La primera, que es u, por la derivada de la segunda. Ahora la segunda función, que es coseno de 3x. ¿Okay? Vamos a enfocarnos más. Coseno de 3x. Ahora la derivada, pero de u. O sea, vamos a sacar la derivada de 6e a la 5x. Ya sabemos que la derivada de e a la 5x es e a la 5x por 5. Y nos va a quedar así: 6e a la 5x por 5. Este 5 obviamente es la derivada de 5x, según la regla que acabamos de ver de una función exponencial. El 5 lo multiplicamos por 6 y la derivada de 1 nos quedará entonces 30e a la 5x. Se nos va a quedar 30e a la 5x. Entonces ya vimos que el 30 salió de haber multiplicado el 5 de la derivada por el 6, que es el coeficiente que acompañaba la función. Y hasta acá llegaría la derivada de las funciones que se encuentran de rojo. Vemos si se puede hacer algo más. Bueno, tenemos acá un 6 que se puede multiplicar por un 3 y bueno, conservando el signo negativo. ¿Okay? Del otro lado no tenemos coeficientes más que el 30 que va a conservarse con e a la 5x. Entonces nos quedaría de esta manera: y segunda derivada sería igual a menos 18 por haber multiplicado 6 por 3 y negativo porque estamos viendo que es menos seno, menos 18 e a la 5x seno de 3x más 30 a la 5x, lo puse al inicio pero bien se puede haber quedado al final, no pasa nada. 30e a la 5x por coseno de 3x. Hasta acá llega mi derivada de lo que se encuentra en rojo. Vamos a hacer la misma operación pero ahora con las funciones que están en verde, que igual es una multiplicación de funciones. Ya sabemos que esta va a ser mi u y esta va a ser mi b. Entonces vamos a derivar. Mi segunda derivada sería igual a la primera función, ya sabemos que mi primera función es seno de 3x, por la derivada de la segunda. Vamos a derivar la segunda función. Ya sabemos que la derivada de la segunda función es la misma función por la derivada de la función de arriba, de su exponente, que en este caso sería 5, la derivada de 5x es 5. Tenemos acá dos coeficientes que se pueden multiplicar y esto va a ser igual a 50e a la 5x. Entonces la derivada de la segunda función sería 50e a la 5x. Más, según la fórmula, la segunda función, sin derivar, la segunda función ya sabemos que es directamente 10e a la 5x, por la derivada de seno de 3x, que es la primera. Sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces nos quedaría coseno de la función, coseno de la función por la derivada de la función, que en este caso sería derivada de 3x es 3. Por lo tanto nos quedaría coseno de 3x por 3 y aquí llegaría la segunda derivada de estas funciones en verde. Vemos si hay coeficientes que se puedan multiplicar. 50, bueno, 50 se queda solo. Inicialmente podemos llevar este 50 al inicio de las funciones. Y acá tenemos 10 que puede multiplicarse por 3. Estos dos se pueden multiplicar para que nos den 30. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera: 50e a la 5x, e a la 5x por seno de 3x más 10 por 3, 30, e a la 5x por coseno de 3x. No hay que confundirse, este 50 lo pasamos aquí enfrente, es este que tenemos acá, seno de 3x es lo que tenemos acá, y e a la 5x es lo que acompaña al 50. Ya tenemos la derivada de las funciones en verde. En rojo nos dio esta función, en verde nos dio esta función. Ahora lo que nos queda pues obviamente es juntar todas las funciones. Juntamos todo en uno mismo. Esto es lo que está en rojo, esto es lo que nos dio en verde y hasta acá llegaría la derivada de la segunda función. Es posible que nosotros podamos simplificar este proceso porque vemos que tienen, en este caso tenemos e a la 5x seno de 3x y buscamos que tenga términos semejantes. Acá tenemos e a la 5x seno de 3x. Estos valores se pueden reducir.
con los coeficientes. Tenemos menos 18 e a la 5x seno de 3x y más 50 e a la 5 seno de 3x. Es posible reducirlo y a 50 le quito 18, nos va a dar a 32. De igual forma podemos reducir estos términos que tenemos e a la 5x por seno de 3x y acá tenemos e a la 5x por seno de 3x, más que en este caso los coeficientes son 30 y 30, estos se pueden sumar, 30 más 30 nos va a dar 60 e a la 5x por seno de 3x, de tal forma que nos queda así. Al haber reducido estas dos funciones, nos queda 32 e a la 5x seno de 3x y 30 e a la 5x por seno de 3x más 30 e a la 5x por seno de 3x. Acá nos queda 60 e a la 5x por seno de 3x. En este caso no hay nada más que hacer y hasta aquí quedaría nuestra segunda derivada de esta multiplicación de funciones trascendentes. Como les comentaba, en muchos de los casos es complicado la derivación, la tercera o cuarta derivada de una función de tipo trascendente, pero existen este tipo de derivaciones. Simplemente tenemos que adecuarnos a las reglas de derivación, tener mucho cuidado y ir derivando de manera secuencial